que hay, digamos, en la definición? Mira, yo creo que los adjetivos tienen sinónimos, que no necesariamente tienen que ser esas las palabras. El objeto es que vean cómo se va evolucionando, cómo va, las etapas que van haciendo tienen una lógica que tienen que ir pensando. Ahora, más que mnemotécnico, es que para hacer una tabla primero tengo que tener los datos, ¿no es cierto? Sí, O o sea, sea, entonces tengo que recoger primero. exacto, voy a hacer O la sea, voy recolección a de ir datos. haciendo, digamos, tengo que ir ordenando las etapas para poder obtener el resultado en definitiva, digamos. O sea, y Exactamente. ahí me voy a ir Es dando cuenta, algo como digamos. que automáticamente se va a ir dando. O sea, primero, Ujú, ¿qué hago? Obtengo el dato. Y una vez que lo obtengo y los tengo que ordenar para poder ver cuál es el menor valor, cuál es el mayor, qué cantidad tengo, cómo lo voy a trabajar, ujú. qué tipo de variable es cuál y es cuanti. Entonces, según eso, voy a ver cómo los ordeno, cómo los presento, qué gráficos realizo. O sea, todo es una consecuencia, ¿no es cierto? Ujú. Y Sí, bueno, y porque... ahora, una vez que tengo las tablas, y bueno, ahora veo esto, qué ujú. medidas describen, resumen, ¿no es cierto? Bien. ¿Mm? Entonces vemos que las medidas descriptivas estadísticas que caracterizan tanto a una muestra como a una población, fíjense que acá estamos hablando de la parte de estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva se aplica tanto a un subconjunto como al total de los elementos que son de nuestro interés, de nuestro estudio, ¿no es cierto? Con los datos con los que queremos trabajar. Entonces, vamos a ver las primeras y que son las más conocidas, las medidas de tendencia central. De las medidas de tendencia central tenemos una, que es como que ya la conocen, la usan, a diario la escuchan, pero bueno, vamos a ver qué tanta calidad tiene y si tiene algún puntito débil, cuál es y cómo lo sorteamos si es que es así. ¿Mm? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de la medida que se conoce mucho y que ya hemos hablado? ¿Y el promedio? Ujú. Es el promedio de la media. El promedio o la media es lo mismo, se le dice cuál es la edad media, cuál es el ingreso medio o el ingreso promedio. Bueno, pero van a ver que hay 4 clasificaciones de estas medidas que yo les dije, son indicadores, son resumen, ¿no es cierto? En un valor resumo y hablo de todo el grupo de datos, de toda una población que puede ser muy numerosa o de una muestra que también puede ser un tamaño considerable, ¿no es cierto? Entonces, los distintos se clasifican según algunas características. La primera medida de tendencia central, y bueno, el nombre lo dice, alrededor de qué valor tienden a centrarse los datos, el centro de la distribución de los datos, ¿no? ¿Qué medidas ocupan el centro? Medidas de orden, el nombre lo dice, según el orden en que están, vamos a ir viendo cómo se trabaja. Medidas de dispersión o de variación o de variabilidad. ¿Cómo varían los datos? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Eh? ¿Y qué comportamiento interno tienen? Medidas de forma, esto es con respecto a los gráficos más que nada que vimos hoy, ya vimos la medida de fundamentales de forma que se caracteriza si son sesgadas, si son simétricas, ¿no es cierto? Hacia un lado o hacia otro. Esta mañana ya lo vieron, en cierto modo. Las primeras que se visualizan, que tenemos que analizar, son las medidas de tendencia central. ¿Cuáles veremos? Media aritmética, mediana y modo. ¿Son las únicas? No. Existe la media geométrica. Hay varias de estas promedios diferentes, pero sin duda la más utilizada es la media aritmética. Normalmente les llamamos medio promedio, la mediana, que ya vamos a ver cuál es, y el modo. Son los 3 medidas de tendencia central por naturaleza. ¿El modo y la moda eran lo mismo, profe? Sí, sí, modo o moda se le dice, distintos autores le ponen distintos nombres y ya vemos por qué. La primera, la más conocida, la más difundida. ¿Será porque es la mejor? ¿Ustedes qué dicen? No, tiene un problema. Los valores extremos hacen que varíe mucho la tendencia central. Pero eso lo tenemos que ver, ¿no
¿no es cierto? ¿Quién es Estefano el que dijo eso? Sí, profe. Yo busco a ver quién es, vieron que me salgo para buscar quién es. Me falta la presencialidad, chicos. Lo vemos dentro de las propiedades y vamos a ver que no siempre los afectan. Entonces, justamente por eso muchas veces se hacen lo que vimos hoy, el de tallo y hoja, los análisis exploratorios, o lo primero que se hace un gráfico de dispersión que se llama de los datos, que lo vamos a ver sobre el final del cuatrimestre, pero van a ver cómo nos sirve para el inicio determinar si es bueno o no el promedio. Bueno, entonces la media aritmética o media indica el valor promedio de los datos. Se calcula solo para variables numéricas. Se simboliza con letra del abecedario español que hayamos llamado a la variable en estudio. Bueno, generalmente nosotros llamamos X a la variable o Y, ¿no es cierto? La variable X con una línea arriba. En la X raya le decimos la X media. Fíjense el símbolo. Es el resultado, esto es en palabras, es el resultado de sumar todos los valores del conjunto de datos y dividir esa suma por el total de datos. N minúscula, si es una muestra, ¿se acuerdan la simbología de muestra? Era N minúscula. Y N mayúscula si se trata de población. O sea, sumamos cada uno de los valores y los dividimos. Esto es fácil, es simple. Pero ¿qué pasa? Si estamos trabajando con una muestra aleatoria de la población en estudio, vamos a calcular lo que se denomina estadístico. Acuérdense que esto ya lo definí en la primera parte y está como importante. Y fíjense, la fórmula es muy simple. La media, la X raya, la X media es igual a la sumatoria de los X sub I, donde iba a variar de 1 hasta N, o sea, están incluidos todos y cada uno de los elementos que componen la muestra, dividido N, que era el tamaño de esa muestra. Si estamos trabajando con la población y nos pide la media, calculamos un parámetro. ¿Y qué pasa con esto? Se simboliza con el alfabeto griego mu o ñu, no sé cómo le dicen, para mí es mu, que es la sumatoria de los valores X sub I, de todos los valores de la variable. También I varía de 1 hasta N, pero hasta N mayúscula. ¿Por qué? Porque es hasta el tamaño de la población. ¿Se dan cuenta la diferencia? La fórmula es la misma. Hablo de estadístico cuando es un cálculo, una medida hecha a partir de los datos de la muestra. Hablo de parámetro cuando lo estoy calculando para la población. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, acá hay un ejemplo que le agregué unos ceros porque era vergonzoso, si no. Ya le dije que eran en euros, en dólares. Sí, realmente. No, pero esto lo agregué hace 2 años más o menos, lo cambié. Y aún así se volvió a quedar viejo. Se quedó viejo, por eso. Aún así volvió a quedar viejo. Un promedio de 19.000, un empleado de comercio, no sé cuánto estará. No, están en 38, 35. Por así, eso, por debe ahí. ser, en vez de 19 tendría que ser 39. Si tenemos una farmacia con 6 empleados, cuyos sueldos mensuales son, bueno, en este ejemplo, 18.000, 17.600, 17.800, 21, 19.800, 23.500, queremos observar el sueldo promedio. Fíjense, como son 6 los empleados, yo tengo los datos de la población en estudio. Entonces estoy hablando de un parámetro, por más de que son 6 valores, porque no hay más empleados. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con los 6 datos, con los 6 valores de la población. La suma de los XY dividido el tamaño de la población, que es 6. Hago el cálculo, es sumatoria, se suman los valores, se divide 6, me da ese valor. Y dice que el sueldo mensual promedio de los empleados es 19.617 si lo quiero redondear. Como es 6 pasa un valor más, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Esto es el primer caso que vimos hoy, el A, ¿se acuerdan? Cuando teníamos una serie simple. En este caso tenemos una población pequeña. Cuando tenemos datos agrupados en una distribución de frecuencia,
como nos aparece la frecuencia absoluta, que era la cantidad de veces que se repite el dato, ¿se acuerdan de esta mañana? La FI. A ella la tenemos que hacer participar en la fórmula del cálculo del promedio. Entonces, ¿qué pasa? La fórmula es la misma para ambos casos, la diferencia va a estar dada en el valor de la variable x sub i. En la distribución sin intervalos, esta será los valores originales de la variable. En cambio, en datos agrupados con intervalos, los valores de la variable serán los puntos medios. ¿Se acuerdan que se los dije sobre el final, que a la tabla con intervalos le faltaba la columna de los puntos medios o marca de clase? El promedio, la fórmula del promedio es, la X media es la sumatoria de cada valor de la variable ponderado, sería multiplicado por la cantidad de veces que aparece, sobre el tamaño de la muestra. Entonces, cuando yo tengo, ¿pase bien? Sí. Cuando yo tengo la tabla de frecuencia para casos con intervalos, supongamos que tenemos los tiempos en minutos, que demora una muestra 50 empleados en realizar una determinada... Raro que no esté el ejemplo de sin intervalo. Bueno. Capaz que lo corto, profe, pero bueno, después se fija y cualquier cosa lo agrega. Sí, era, no sé si está más atrás, más adelante, no me acuerdo. No lo he visto, yo lo estuve chusmeando, No, después de debe esto estar sigue con otras cosas, digo. sí, en la mediana debe estar o sea, el caso de esta fórmula, sí, para datos sin agrupar, sería donde yo tendría la primer columna de los X sub i, ¿qué habíamos visto hoy? Era del 2 a 8, ¿se acuerdan esa tabla? De 2 a 8 que debería ver, esperen que lo tengo abierto, no, la parte 1 no, lo busco la parte 1, la parte 1, vemos lo de hoy. No sé si todos se ubican por eso. Esta era la serie simple y teníamos esta. De 2 a 8, ¿ven? Era cantidad de personas que entraron al supermercado, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, en este caso, va a ser el valor de X para calcular el promedio multiplicado por el 3, que es la frecuencia, o sea, por esta columna de F sub i, frecuencia absoluta. O sea, 2 por 3, más 3 por 8, más 4 por 15, más 5 por 18, más 6 por 22, más 7 por 9, más 8 por 5. Todo eso dividido el n, los 80. Así saco el promedio. ¿Sí? Sí. Y vuelvo a la otra. Vuelvo a la otra y marqué la misma. Esta era la parte 2. Para aplicar esta fórmula es cada valor de la variable por la frecuencia que lo acompaña. Por eso decía 2 por 3, así sucesivamente. En el caso de que tenemos intervalos, teníamos el límite inferior y el límite superior. Esta es la variable x sub i, que en este caso es tiempo en minutos, que demora una muestra de 50 empleados en realizar una determinada tarea. La variable es tiempo, ¿no es cierto? Expresada en minutos. Y la cantidad de datos que tengo son los 50 empleados, a los que le observo cuánto demora en hacer la tarea. Entonces, hay 3 empleados que tardan entre 20 y 22 minutos, hay 5 que tardan entre 22 y 24 y así sucesivamente. Para el cálculo del promedio, viendo la fórmula, tengo que hacer cada valor de la variable, pero acá, como tenía el intervalo, tenía que hacer el cálculo de el punto medio marca de clase, que yo les había dicho era un promedio de estos dos límites. 20 más 22 son 42, dividido 2 da 21. 22 más 24 es 46, dividido 2 da 23. O era lo mismo sacar el primero y decir, ¿qué amplitud tiene el intervalo? 2, ¿no es cierto? La amplitud era la diferencia entre el límite superior y el inferior, o sea,
22 menos 20, 24 menos 22, 26 menos 24, da 2. Entonces 21 más 2, 23, más 2, 25, más 2, 27, más 2, 29, más 2, 31. Como ven, es el punto medio de cada intervalo. Entonces, en la fórmula lo que reemplazo es 3 por 21, ven que acá está hecho. 5 por 23, 12 por 25 es el numerador de esta fórmula, esto, en la suma esta. 1324 reemplazo por la sumatoria. Dividido n, el tamaño de la muestra, acá es 50. Hago el cálculo y me da 26 minutos en promedio. Es el promedio que demoran los empleados en realizar la tarea de 26 minutos. Simple, ¿no? No hay complicaciones acá o hay alguna pregunta. No, entonces, el sí por phi sería el promedio, ¿cierto? Vamos. La pregunta es, el HI de que vimos ayer, esta mañana, sí, ¿cuál sería? O acá es no el acumulado, es que es aparte, ¿no? O sea, acá no lo tenemos, no hacemos toda la tabla de distribución para hacer el promedio. Lo vamos a trabajar, las H sub I eran las frecuencias relativas, en las que hacíamos cada una de las F dividido el total, ¿se acuerdan? claro. Y multiplicábamos por 100 para expresarlas en porcentaje. Entonces teníamos las H sub I porcentuales. Y las mayúsculas eran las acumuladas, tanto las F como las H. Vamos a ver que las vamos a utilizar luego para calcular otro tipo de medidas. O sea que la H minúscula, entonces, está bien que es la frecuencia acumulada. Relativa. No Relativa. las acumuladas siempre, como acumulan, se agrandan. Pensá en eso. Entonces Sí. usamos la mayúscula. Pero entonces la relativa, por ejemplo, la HI sola, ¿qué sería, profe? 3 Yo pensé que la tengo como 3 dividido 50 por 100 para expresarla en porcentaje. 3 dividido en 50. 5 dividido en 50. Entonces vamos a decir acá, 5 dividido 50, que es redondito, ¿no es cierto? 5 dividido 50 por 100 te da el 10%, ¿verdad? Entonces Claro. vos vas a decir que el 5 de los empleados tardaron entre 22 y 24 minutos, o es decir que el 10% de los empleados tardaron entre 22 y 24 minutos. Claro, entonces el XI por phi, que yo pensé que el promedio no es el promedio. No, el XI por la FI, por la frecuencia, Claro. no, es Te va a dar el numerador del promedio para que entiendas. Y después... Claro, pero ¿qué me representa? Eso es lo que no... No, estás ponderando la cantidad de veces, la cantidad de empleados sería, ¿no es cierto?, por la cantidad de tiempo en promedio que tardaron esos 3 empleados. Uh-huh. Es una estimación del promedio de este intervalo. Y bueno, lo dividimos en N para considerar todos los empleados, ¿sí? O sea, vos estás tomando un punto medio para mí, vos estás tomando un punto medio de tiempo entre todo el intervalo, o sea, porque vos tenés desde 20 a 22, o sea, que puede tardar 20 o puede tardar menos, o sea, puede ser más rápido o puede ser más lento. Entonces, lo que hace es tomar un promedio, eso es lo que te representa el XI, digamos. Y el XI por phi, lo que hace es digamos, puede decir, bueno, es el promedio, tanto de cantidad, estimado la cantidad de veces que de empleados. Claro, o sea, yo lo que estoy tratando de que junte, profe, el porqué, digamos, lo que pregunta es el porqué. Entonces vos ahí vas a tener como un promedio, por decirlo de alguna manera, entre la cantidad en personas con la cantidad de tiempo, por llamarlo de alguna manera. Claro, porque acá ponele, hay 3 personas que tardaron entre 20 y 22, pero una puede haber tardado 20, la otra 21, la otra 22. ¿Sí? Sí. Lo que te hace es agrupar y decir que en promedio tardaron 21 las 3 personas, pero no podés tomar el 21 solo, porque lo tenés que considerar que fueron 3 las personas. Lo mismo acá, 23 minutos en promedio tardaron estos 5, pero no lo podés considerar una sola vez, tenés que tener en cuenta que eran 5 en este intervalo. Sí, más adelante seguramente le encuentre más sentido, profe. Está bien, no le interrumpo. Bueno, ahora, al sacarlo sobre los 50 empleados,
el promedio que demoran los empleados en realizar la tarea es de 26 minutos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, lo que nos dice que la media aritmética nos reduce el conjunto de datos en un único valor, que es el tiempo promedio que demoran los empleados. O sea, en vez de estar teniendo todos los datos, los 50 datos, porque tendríamos acá, yo les decía, uno tardó 20, otro 21, otro 22, y acá también hay 5 que entre estos dos valores tardaron. O sea, yo tendría 50 valores de tiempo, que van entre 20 y 32 minutos, ¿no es cierto? En vez de hablar y tener 50 datos, tengo uno solo que me dice que 26 minutos tardaron esos 50 personas en promedio. O sea, por eso habla de, yo les decía, ahora comenzamos a resumir. Ahora, en vez de 50 datos, estoy con un solo valor diciendo algo con respecto a todo el grupo. Para eso nos sirve la fórmula del promedio. Ahora nos dice, por otro lado, ¿por qué tomamos los puntos medios o marca de clase como valores de mi variable en estudio? Como en una distribución de frecuencia con intervalos, perdimos la individualidad, o sea, el dato individual de cada uno. Es decir, en el ejemplo sabemos que tenemos 17 empleados que demoran en hacer la tarea entre 26 y 28 minutos. Sería acá. Entre 26 y 28 son 17, dice. Pero no sabemos cuánto tardó cada uno, ¿sí? No sabemos cuáles son los tiempos de demora en hacer la tarea de cada uno de los 17. Por lo tanto, se sostiene que la marca de clase o llamado punto medio del intervalo es el valor que mejor me los representa en conjunto dentro de cada intervalo. Es como el promedio, les decía yo. Es el valor representativo de ese promedio, les dije esta mañana. Es decir, que sostenemos, por ejemplo, como que los 17 empleados han demorado cada uno de ellos 27 minutos en realizar la tarea. Por eso les decía, es como que es el promedio de esas 17 personas en este caso. Observamos entonces que el valor promedio que calculamos es un valor aproximado que nos dará una pequeña diferencia al calculado con los valores reales de cada uno de nuestros datos. ¿Qué pasa? Está demostrado que sí hay una pequeña diferencia, pero no en vano es que se lo usa tanto. ¿Qué pasa? ¿Alguien pidió admitir, chicos, que sentí? Sí. Ven que se me demoran y yo tengo que... Eso les decía, acepten en el mail para que yo no tenga que estar saliendo y entrando, admitirlos a cada rato. Si se les corta la transmisión y la conexión y vuelven, tengo que estar admitiéndolos cada vez. Y me pierdo, ¿ven? Eso me pasó. ¿Qué les estaba diciendo? Que no en vano, uno dice pierden la individualidad de los datos, pero está bueno esto, en vez de tener 1000 datos con un solo valor, con un solo indicador, como es el promedio, yo caracterizo a los 1000 datos. Ahora uno dice, pero qué tan bueno es, ¿no es cierto? Pierdo. Bueno, está demostrado y por eso es que se difundió tanto, se difunde y se usa. Es muy bueno como medida el promedio. Es muy, muy bueno el promedio porque nos sirve. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que esté bien sacado, que no sea manipulado y que consideremos bien conocer las propiedades que tiene. Ya los vemos, en la medida que vemos las propiedades les hago los comentarios por qué digo eso. Pasa, profe, que también es simple de sacar con papel y lápiz, digamos. Sí, es fácil de sacar. Y para, por ejemplo, para llenar un boletín de calificaciones, un preceptor tiene que estar calculando la varianza o la dispersión estándar. Sí. Es medio engorroso, por más que por ahí no es tan difícil, pero... Lo que pasa es que vos decís es fácil para sacarlo cuando tenés pocos datos. Para sacar las otras medidas teniendo pocos datos también es fácil. El problema es cuando tenés muchos datos. Y bueno, pero sin embargo es útil, es representativo, a eso voy. Es representativo el promedio. Vamos a ver cuáles son, refresquemos, veamos bien, no sé si lo leyeron, pero voy a hacer rápido hincapié en cada una de las propiedades para ver cuáles son las más... Algunas son absolutamente lógicas, simple a la vista, como esta. La media tiene ciertas propiedades que es importante conocer para utilizarlas correctamente como resumen de un conjunto de datos.
o bien para resolver algunos problemas que pueden surgir en su aplicación práctica. La primera, esta es la que más sencilla, dice que está definida en la misma unidad de medida que la variable en estudio. Si estamos estudiando sueldos en pesos, la media me dará un valor también en pesos. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy del sueldo promedio, que es de 18.000, por ejemplo. Está expresado en pesos. Bueno, si hablamos de que sacamos el promedio de estatura y la medimos en centímetros, me va a dar en centímetros el promedio. Si estoy midiendo, no sé, a ver qué se les ocurre, una medida, una variable numérica que podamos analizar. Y la cantidad de personas que había dentro del súper, decía esto, profe, esa era la otra. Entonces ahí me va a dar en persona. Claro. Promedio de personas. Si estoy hablando de el peso de las personas, y me lo va a dar en kilos, ¿se entiende? Sí, y ahí vamos a tener un problema que las mujeres van a empezar a llorar y bueno. No, lo que hacen es mentir, y no solo las mujeres, la edad, el peso se miente, y la estatura también. Sigamos, profe, sigamos porque... Estadísticamente está estudiado cómo se miente. O sea, sí, se redondea siempre menos, en el caso de la edad y del peso, se redondea siempre menos al número redondo más inmediato. Si tiene 42, canta 40. Sea hombre o mujer, ¿eh? Sigamos con las otras propiedades porque si no, no terminamos más. Bueno. Acuérdense que a las 7 tenemos otra clase, no, sí, así que... Vamos a tratar de cerrar, no quiero dar todo, sino la mitad. La segunda propiedad, siguiendo con la variable en estudio sueldo en pesos, la media dará un valor promedio que estará incluida dentro del recorrido de la variable. Por ejemplo, si los sueldos en el estudio varían entre un monto de 8.000 a 25.000 pesos, la media me deberá dar un valor comprendido dentro de ese recorrido de la variable. No me puede dar un valor menor de 8.000 ni un valor superior a 25.000. Esto es básico, es elemental, es increíble que cuando por ahí les pregunto o les hago calcular, se equivocan en un cálculo y no analizan. A ver, ¿me da lógico este dato? Porque si yo tengo entre 100 y 200 y no me puede dar 500, ¿se entiende? Me tiene que dar un valor, puede ser cercano a 100 o puede ser cercano a 200, porque hay que ver cómo son los valores, pero tiene que estar dentro de 100 y 200. No puede dar 202 ni 98. ¿Se entiende? Tiene que estar dentro del rango recorrido de la variable, de los valores observados. Claro, y el rango dijimos esta mañana que era el límite superior menos el límite inferior. O sea, el X máximo menos el X mínimo. Claro, entonces en pocas palabras... Sí. Eso fue, en pocas palabras. Se le corta el internet, profe. Eran pocas palabras, literalmente. No, disculpen, se me fue el internet. Lo quería contar. En pocas palabras, la segunda propiedad nos dice que el valor de la media siempre va a estar dentro de lo que es el límite superior y el límite inferior. Ojo, ¿verdad? Ojo, límite, hablamos siempre de límite superior, límite inferior cuando hablamos de intervalos de clase. Tiene que estar entre el valor mínimo y el valor máximo del observado de la variable, sería. Entre el mínimo y el máximo, digamos. Claro. Siempre tiene que estar entre esos. No puede estar superior ni inferior a eso. Bien, la profe. Tercera, si dos términos de la expresión, si tenemos esta expresión, es como esta mañana lo de la amplitud y el intervalo. Si dos términos son conocidos, el tercero lo puedo sacar por pasaje de término. Si yo sé que si yo conozco el promedio y el n, puedo sacar la sumatoria. Si conozco el promedio y la sumatoria, puedo sacar el n. ¿Se entiende? Sí. Conociendo dos, puedo sacar el tercero, me dice. Bueno, acá les hace un ejemplo. Cuando se conoce la media y el n, la suma de la variable se podrá determinar haciendo el producto, pasaje de término. Esta propiedad matemática permitirá saber, por ejemplo, si estamos estudiando vivienda de 30 barrios, el total de vivienda de los 30 barrios es 16.500, ya que cada uno de ellos tiene un promedio de 550 viviendas. O sea, sé que hay 30 barrios y que hay 550. La incógnita la saco.
puedo sacar cualquiera teniendo 2 de los términos. Esto es muy matemático, no tiene mucho que ver con la media en sí. La cuarta propiedad dice que el promedio es una medida calculada a partir de todos y cada uno de los datos de la serie, porque intervienen todos. Al hacer suma de los X sub I están todos los X sub I. En consecuencia, resume apropiadamente la información del conjunto. Sin embargo, por esta propiedad, en ciertas circunstancias, de situaciones de trabajo, puede perder eficacia como representativa del conjunto de datos. Y acá es lo que hablaba, creo que Estefano hoy, de que está afectada por los valores extremos. Cuando en la serie de observaciones existen valores extremos o atípicos, estos influyen en el valor del promedio, pudiendo llegar a distorsionarlo, de tal modo que no sea tan representativo del común de los datos del conjunto. Fíjense el ejemplo. Si tenemos las siguientes edades, 14, 18, 26, 30 y 34, el promedio, sumo los 5 valores, lo divido en 5, me da 24,4 años. En cambio, si el conjunto de datos fuera, fíjense, 14, 18, 26, 30, y acá el 34 no es 34, sino el valor observado es 75, varía mucho, su media sería igual a 37,5. Fíjense cómo tira el promedio, un solo valor lo tira hacia su lado, ¿no? El valor atípico 75 afecta a la media, alejándolo de la tendencia central del conjunto, resultando esta en un valor muy diferente al de los datos normales de la serie. O sea, si yo tomo estos 4, tienen un comportamiento más parecido que este otro que se me disparó. Evidentemente, una media de 38 años, redondeando esto, no es muy representativa de los datos. Y el valor atípico desplaza la media a un valor cercano a él. ¿Qué pasa? En un conjunto de datos en el cual los valores atípicos tienen un peso significativo, o sea, cuando difieren mucho del resto de los valores, el promedio aritmético, por ser una medida que interviene en todos los datos, debe ser analizada con cuidado. Esto es así porque, como vimos recién, puede resultar fuertemente desplazado del centro, de la tendencia central, e inducir a interpretaciones erróneas acerca del conjunto de datos que resumen. Entonces, ¿qué les digo yo acá? Siempre les hago el comentario. Hay que conocer bien los datos y que no nos equivoquemos, y eso de no tener tendencia o ser tendenciosos, digamos, nosotros, al querer hacer el promedio, porque pasa el caso que una vez hablando, había una discusión entre un sindicalista y un dueño de fábrica. ¿Y qué pasa? El sindicalista quería defender que le aumenten el sueldo a los obreros, porque el promedio de los sueldos era, supónganse, 20.000 pesos. ¿Cómo hacía el sindicalista para sacar el promedio de los obreros? Sumaba lo que cobraba cada obrero y lo dividía en la cantidad de obreros, sacaba bien el promedio, le daba 20.000. ¿Sí? Pero resulta que del otro lado de la patronal le decían, no, si el promedio es 50.000. Hay mucha diferencia, ¿se entiende? Sí. ¿Qué pasa? Que por ahí tenía 2 gerentes que ganaban 200.000 y los otros eran 100 empleados que ganaban en promedio 20.000, pero con 2 que tienen un valor tan extremo, afectan y corren el promedio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Ver si esos valores atípicos hay que trabajarlos dentro del conjunto de datos, hay que trabajarlos por separado, o qué hay que hacer con eso. Porque la lógica indicaría que si estamos hablando de obreros por categoría, ¿no es cierto? El promedio de los obreros es 20.000. Claro, o sea, en realidad... El jerárquico sería 200.000. Claro. O sea, como que tendríamos dos estratos, 2 grupos. Claro, eso estaba por decir yo, separarlo en un conjunto de datos que sea más cercano al grupo que le corresponde, digamos. Según el estudio, según lo que está haciéndose, que tenga coherencia, ¿no es cierto? Pero dice, no, todos mis empleados tienen 50.000 en promedio. Sí, claro, todos tus empleados tienen 50.000 porque hay uno que gana una barbaridad y el resto gana re poco.
Ese promedio no es representativo si tengo un valor que me lo está distorsionando, sería, ¿no es cierto? Entonces, según lo que sea que se está analizando, es que uno dice, no, bueno, este promedio no es representativo del común de los datos. Creo que ese ejemplo es típico, ¿no es cierto?, para visualizar cómo es que nos afecta un valor extremo como arrastra. Lo mismo si tuviéramos estaturas, ¿no es cierto? Y tenemos un grupo que tiene, son de estatura bastante alta, tienen, qué sé yo, un promedio de 1,90. Y de pronto tenemos un chiquito, un enanito, o uno muy, muy bajito que mide 1 metro. Ese valor va a hacer que el promedio se venga para abajo. Y en realidad todos tienen muy parecidos, pero hay uno que nos está tirando muy... O sea, tanto hacia un extremo como hacia otro podría ser. ¿Se entiende? Que la fórmula hace que se distorsione. Entonces, simplemente lo que hay que ver es, antes de arrancar, si no tenemos algún valor atípico. Esto lo van a ver sobre el final de esta unidad, en la última parte, que ven el box plot o el diagrama de caja y bigote, y justamente se consideran los valores atípicos para ver cómo trabajarlo según la variable en estudio. Generalmente no se aconseja dejarlo fuera, pero sí tener ojo y uno sabiendo de antemano que si el promedio está distorsionado, está afectado, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No calculamos el promedio? No. Sabemos que el promedio tiene ese problema, es el único problema que tiene. Conociéndolo, se soluciona sacando otra medida de tendencia central como es la mediana, que es la que vamos a ver enseguida. ¿Se entiende? Sí, profe, se quedó claro. Bueno, por eso dice, la presencia de valores extremos en una distribución se manifiesta por formas. Vemos en los histogramas, en los polígonos de frecuencia, vamos a ver los picos, marcadamente asimétricas. De ahí la importancia de realizar una cuidadosa exploración previa, gráfica y numérica de los datos, ¿sí? Eso, por eso le digo, mirar antes de comenzar a hacer todo el estudio. La quinta propiedad nos sirve para más adelante, para las otras medidas. Así que luego vamos a volver sobre esto, pero les voy definiendo. La quinta propiedad dice que se denomina desvío o residual de un dato cualquiera de la serie con respecto a la media de todo el conjunto. Define el el desvío residual como la diferencia, dice, entre el valor de la variable y el promedio, el valor de la media. Entonces, fíjense este ejemplo. Supongamos que tenemos las edades de 9 individuos. Calculamos su promedio, su edad promedio, y el promedio nos da 32 años. Bueno, fíjense los datos que tengo. Tengo 18, 20, 25, 30, 32, 36, 40, 40 y 47. Yo a 9 personas les pregunté la edad, me contestaron esto. Sumé todo esto, lo dividí 9 y me da 32 de promedio. ¿Qué hago? Para sacar el desvío residual, de subir, porque voy a tener el primer desvío, sería 18 menos 32, me da negativo, menos 14. 20 menos 32, menos 12. 25 menos 32 me da negativo, menos 7. 30 menos 32, menos 2. 32 menos 32, acá es igual al promedio, me da 0. Y luego empieza 36 menos 32, 4. 40 menos 32, 8. 40 menos 32, 8. 47 menos 32, 15. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad dice que la suma de los desvíos con respecto al promedio da 0. Los residuos de un conjunto de datos con respecto a su media tienen la propiedad de que la suma de todos los desvíos o residuales es igual a 0. O sea, se anulan. Esto es muy bueno porque como la media está en el centro de la distribución, quiere decir que los desvíos en menos y los desvíos en más se compensan. ¿Se entiende? Es como que está bueno, es representativa de los datos, porque considero tanto a los extremos inferior como a los del extremo superior. Se compensan esas diferencias justamente porque es una medida de tendencia central, está en el centro de la distribución. ¿Se comprende esto? Bien, profe, perfecto. Sí, esta medida nos sirve, esta propiedad nos sirve luego, vamos a volver sobre esto, ¿eh? Acuérdense, porque después les digo, ¿se acuerdan lo que vimos en la quinta propiedad? Y ya no se me acuerdan. Eso, profe,
perdón, antes que siga, eso me da una especie de simetría, si se quiere, para ambos lados, un poco, por lo que... La distribución ideal, la que estudiamos, la teórica, tiene simetría en el centro. Exactamente. Tiene simetría de tal manera que se compensan los más y los menos, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Claro, eso. Por eso decía, o sea, porque el cero me va a dar el centro y de ahí voy a tener los negativos por un lado y los positivos por el otro. Por eso Así lo vamos a veía. seguir trabajando, esa es la idea. Bien, bien, va por ahí, listo. Sí, va por ahí. Durante todo el cuatrimestre van a ir viendo este tipo de... En las distribuciones vamos a volver a eso. Bien, bien, vamos con el Sexta sexto. propiedad, sí, van siguiendo. En ciertas ocasiones de trabajo disponemos de 2 o más promedios aritméticos que resumen diferentes conjuntos de datos de una misma variable. Por ejemplo, datos recogidos, se sabe que el salario mensual promedio de una muestra N1 de 200 agentes de la administración pública que son varones es el promedio, bueno, volvemos, dólares dijiste o euros, ¿no? 15.600. Ojalá fuera. Mientras que el salario promedio de un grupo, otra muestra, N2, de 120 empleadas mujeres, es de 14.800. Siempre las mujeres ganamos menos en promedio. Bueno, lamentablemente. En estas condiciones podría resultar útil conocer el promedio que resume los salarios de todos los agentes públicos, considerados como un solo conjunto de observaciones. O sea, en vez de hablar de una muestra N1 y N2, hablamos de una muestra N, que es la suma de N1 más N2 de los 320 empleados. La media de media se llama, o media ponderada, es la medida que resuelve situaciones como la planteada. ¿Cómo se calcula la media ponderada? Se hace el tamaño de la primera muestra por su promedio, más el tamaño de la segunda muestra por su promedio, dividido el n, digamos general, el n que es la suma de las dos muestras. En consecuencia, el salario promedio de todos los empleados es, la media ponderada sería 200 por los 15.600 más 120 por los 14 dividido los 320 que es el total. Fíjense, tiene lógica este valor, me da 15.300. Está en el medio entre 14.800 y 15.600. ¿Se dan cuenta cómo, a pesar de ser distintos los tamaños de muestra, este valor está intermedio? Porque entre dos valores, el promedio de promedio está en el centro de los dos. Sí. Bueno, y acá tienen distintas medias ponderadas, para ejemplo. Por ejemplo, las notas promedio y la cantidad de alumnos para cada año. Ahí pueden hacer los cálculos. Se puede calcular para los 5 cursos, se puede comparar, ver cómo la media ponderada es mayor que la media simple, porque le estamos dando participación a la cantidad de alumnos que tuvo cada curso, que fueron diferentes. Es distinto, ven que acá hace la suma de los 5 de los promedios, en cambio acá hace aplicando la fórmula. ¿Qué pasa? Esa propiedad se usa algunas veces. ¿Qué pasa cuando no podemos calcular? ¿En qué casos no podemos calcular el promedio o la media? Y calculamos la mediana. Uno, cuando la propiedad cuarta, que nos dice que está afectada por un valor atípico, un valor extremo. Entonces digo, bueno, a ver, calculo la mediana, a ver si está muy lejos de la media. Y otro caso es el caso que nosotros vimos hoy de los intervalos, ¿vieron? Nosotros teníamos, a ver, ¿dónde está acá? Lo que vimos hoy, vuelvo. Teníamos por acá una tabla de frecuencia acá, con intervalos. ¿Qué pasa si yo, acá, por los datos que tengo, supónganse que fueran intervalos de edades, y digo, tengo menores de 22. No sé cuál es el límite inferior de este intervalo. O si yo dijera, 30 minutos o más demora, en este caso. Y no sé cuál es el límite superior de esto. Me quedan los intervalos abiertos, entonces no puedo calcular el punto medio, porque no sé, en este caso no sabría cuál es el límite inferior y en este caso no sabría cuál es el límite superior. Dicen, por ejemplo, se trabaja mucho en poblaciones. Dice 80 años y más. ¿Y qué sé yo cuál es el límite superior?
Y si vive hasta los 120, ¿cómo hacemos? Por eso. Voy a estar estimando, inventando. Entonces, ¿qué se hace? No se puede calcular el promedio. Cuando son los intervalos abiertos en los extremos. ¿Se entiende? Cuando es menos de 20, menos de menores de 5 años, sí, pero estoy tomando los de bebé, estoy tomando desde 1 año, estoy tomando desde 2, no sé. ¿Se entiende? Claro, o Entonces, los que están en gestación también puede ser. en este caso, cuando los intervalos extremos son abiertos, se llama, no puedo calcular el promedio, pues no puedo calcular el punto medio, y el punto medio es interviniente de la fórmula. No lo puedo calcular. ¿Sí? Y cuando está afectado por el valor extremo, que vimos recién, tampoco no es lógico sea, yo sé que tiene un defecto este caso, ¿no es cierto? Entonces, calculo la mediana para reemplazar el promedio. Es otra medida de tendencia central. ¿Se acuerdan que era media, mediana y modo? Las tres que vemos en tendencia central. Entonces vamos a ver la mediana. Se simboliza que M sub E. La mediana, ¿qué dice? La mediana me dice que divide las observaciones en dos partes iguales. En dos partes iguales. La mediana es aquel valor de la variable que un 50% de los datos es menor a ella y el otro 50% es mayor. O sea, es aquella que está exactamente en el centro. Eso que decías, Carlos, que teníamos el que centro. Me da buena simetría, sí. Que ese valor me da buena simetría, sí. Bueno, este es el valor que te hace eso. Exactamente. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta para calcular la mediana? Que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Datos ordenados para calcular la mediana. Y ahora vamos a ver lo que vimos esta mañana, por eso digo, es ideal darlo como lo dimos hoy. En las tablas dimos A para datos sin agrupar, serie simple, poquitos datos, ¿se acuerdan? Que trabajamos con 20 datos en ese momento, creo, 16 datos. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos otro inconveniente. Tenemos los datos sin agrupar, son poquitos, pero puede ser una cantidad impar o una cantidad par de datos. Entonces vamos a ver cómo se calcula la mediana para cada uno de los casos porque es diferente. Lo primero que debemos hacer, fíjense, negrito, remarcado, es ordenar los datos en forma creciente, ¿sí? Una vez que los ordenamos, vamos a ver. Número impar de datos. Supongamos tener los tiempos de un empleado. Durante 15 días tiene que esperar el ómnibus para llegar al trabajo. O sea, el primer día tardó 10, o cualquier día, pero después los ordené. 10 minutos, 12 minutos, 13, 14, tarda cada uno de los 15 días. ¿Qué vamos a calcular acá? No vamos a calcular la mediana, vamos a calcular lo que se llama una medida de posición, la mediana de orden. ¿En qué lugar, en qué posición está la mediana? Me dice. La fórmula para la mediana de orden es n más 1 dividido 2, o sea, el tamaño de muestra más 1 dividido 2. Era 15 el n en este ejemplo, más 1, 16, dividido 2, me dice que es aquel que está en la octava posición. Era algo lógico, si yo tengo 15 datos y quiero dejar 7 de un lado y 7 del otro, el que está en el medio es el octavo, ¿o no? Entonces, el que está en la octava posición, ¿cuál es la mediana? Dice que es 15 minutos. ¿Cuál de estos 3 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primer 15 es el que deja. Está en el centro. ¿Por qué? Porque me deja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores por debajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores por encima. Este provoca la simetría. ¿Se dan cuenta? Me divide exactamente 50% por debajo y 50% por encima. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Acá era fácil. Tengo impares. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un número par de datos? En el ejemplo anterior, supongamos que tenemos datos, pero de 16 días, distintos valores, de 16 días. Acá vamos a ver algo. 10, 10, 11, 11, 11, así sucesivamente. La fórmula es la misma. N más 1, tamaño muestra más 1, dividido 2. 16 más 1 sería 16 el N, más 1, 17, dividido 2, 8,5.
¿Qué me está diciendo? Que Está entre los dos, profe. entre el octavo y el noveno. Exacto. Entonces voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entre estos dos, acá está la mediana. ¿Por qué? Porque si está acá, me va a dejar 8 para acá y 8 para acá. ¿Sí? Está acá. Entonces, ¿y cuál es el valor de la mediana? Y es el promedio de esos dos valores, de 15 más 18 dividido 2. ¿Estamos? Sí. Esto sería 33 dividido 2, 16,5. Acá está la mediana, 16,5. Es aquel valor de la variable, es valor de la variable que me divide en dos partes iguales. No se confundan entre mediana de orden y la mediana en sí, ¿no es cierto? Que es el valor de la variable. Esto es, la mediana de orden me dice el lugar que ocupa. Por eso los ordenamos, para poder encontrar el lugar. ¿Se entiende? Yes. Y ahora les complico, y ahora aparecen las tablitas de frecuencia que me decían, y la F y la H, y ahora vamos a ver para qué sirven. La Bueno, ¿qué frecuencia, vimos relativa esta frecuencia mañana? absoluta. Vimos una tabla de frecuencias, pero sin intervalo, agrupados sin intervalo. Datos de variable discreta. Supongamos tener cantidad de análisis específico, complicado, dice, por mes que realiza cierto laboratorio. Se registraron datos correspondientes a 60 meses. O sea, en 10 meses no hubo ninguno de esos análisis que queremos estudiar. En 12 meses hubo uno solo. En 60 es la muestra de meses que tenemos. En 16 meses aparecieron 2 de esos análisis. Estos son valores de la variable, ¿no es cierto? Esta es la cantidad de veces que se repite el valor de la variable. ¿Esto qué era? Esta frecuencia absoluta acumulada, por eso era mayúscula, ¿sí? ¿Qué acumula? Y en 10 meses no hubo ninguno, no cambió eso. En 10 meses. 10 más 12 en 22 meses hubo hasta 1, entre 0 y 1. En 22 más 16, en 38 meses hubo 2, hasta 2, de 0 a 2. 46 hubo, 38 más 8 es 46, hasta 3 análisis, ¿sí? ¿Se entiende? Y luego, ¿qué hacíamos? Hacíamos la porcentual. Acá no sacamos la H minúscula, la deberíamos sacar, porque de ahí sale este porcentaje, o la hacemos directamente, la frecuencia absoluta acumulada, la mayúscula, por eso llevo a la mayúscula, hago 10 dividido 60, ¿sí? 22 dividido 60 por 100, ¿sí? Y me va a ir dando estos porcentajes. De tal manera que de 60 dividido 60 me da 1 por 100, 100%. ¿Me siguen con esto? Sí, ¿no? ¿Qué dice Sí. que hagamos? Buscamos la menor frecuencia relativa acumulada porcentual que me contiene el 50%. ¿Por qué? Porque la mediana es la que me determina el 50%. ¿Dónde está la mitad? Acá busco el inmediato superior a 50 es 63. Entonces, ¿qué dice? Le corresponde qué valor de variable? 2. Esta es la mediana. La mediana son dos análisis complicados. Observamos qué valor le corresponde. ¿Por qué? Porque hasta acá sabemos que está acumulado el 50% de los datos por debajo de este valor 2. ¿Se entiende? En ese valor, por debajo de ese valor está el 50 y por encima está el otro 50 sería. Vamos para el otro caso más complicadito. Datos agrupados en intervalos. Supongamos tener las notas de un parcial de bioestadística de una muestra de 50 alumnos. Los datos agrupados en una tabla de frecuencia con intervalos fueron. Estos son la X sub I es, ¿cuál es la variable en estudio? Notas, puntaje de un parcial, ¿sí? Cantidad el tamaño de la muestra son 50 alumnos. Estos son 50 alumnos. O sea que hay 12 alumnos que sacaron entre 44 y 52 puntos. Hay 15 alumnos que sacaron entre 52 y 60. La frecuencia acumulada, absoluta acumulada, es 2 entre 36 y 44, eso no cambia.
2 más 12, 14, 14 más 15, 28, 29 y así sucesivamente. La porcentual relativa, porcentual acumulada sería 2 dividido 50, 4%. 14 dividido 50, 28%. ¿Cuál voy a buscar? Y voy a buscar el valor que me cubra el 50% inmediatamente. Me da 58%. Esto me dice que acá está la mediana. En este se le llama intervalo mediano. ¿Qué quiere decir? Que entre 52 y 60 está la mediana, es un valor intermedio entre estos dos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo calculo? Y hay una fórmula para calcularlo. La mediana es igual al límite inferior. ¿Cuál límite inferior? El que me determina el intervalo mediano. O sea, va a ser 52 el límite inferior correspondiente. Más n es el tamaño de muestra, 50 dividido 2, menos la f mayúscula, sería absoluta, acumulada, y menos 1. Este es el intervalo I, el mediano, el I. La F mayúscula, la I es esta, la I menos 1 es la del anterior. ¿Me siguieron? O sea, hasta ahí tengo, profe, el límite inferior va a ser 52 más n sobre 2 va a ser 25 menos 29 menos 1, 28. No. La FI es esta, la del I menos 1 es el subíndice. Me está indicando el intervalo I es este, el I menos 1 es el anterior. La FI menos perdón. 14. Está bien, Acá o sea, es 14. Está bien. No es el valor del FI, no, sino es el índice menos 1. El índice menos 1. Está bien. Y la FI es esta. La FI correspondiente al intervalo es esta, 15. Y la amplitud C sub I, ¿cuánto es? La amplitud es 60 menos 52. 8. Acá está la formulita. La mediana es 52, el límite inferior, más 25 es 50 dividido 2, la muestra dividido 2, menos 14, que es la FI menos 1, dividido 15, que es la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo, por 8. Acuérdense que esto tiene que tener las paréntesis para hacer la cuenta matemática, porque me tiene que dar entre 52 y 60, ¿no es cierto? Entonces yo primero realizo esta operación, lo multiplico por 8, al 52 le sumo algo que no llega a 60, llega a 58 en este caso, ¿se entiende? Y que tiene que estar entre 52 y 60. Me da 58 en este caso, esa es la mediana. Por eso digo, pero para verificar el resultado, profe, no me puede dar 62 acá. Claro, por eso digo, tiene que la pata en cómo haces este cálculo. Claro, tiene que estar, por eso digo, insisto en eso, tiene que estar entre 52 y 60, exacto. No puede pasar ese valor. Bueno. Yo me pierdo con las abreviaturas, pero el CI, ¿qué era? La amplitud del intervalo. La amplitud. Ya está. 60 menos 52 da 8. Bueno. Se puede determinar gráficamente, fíjense que se grafican las frecuencias relativas acumuladas, entonces se busca el 50% donde toca la curva, la ojiva, y este es el valor de la mediana. No lo usamos mucho, pero bueno, se saca de esa manera. La última de las medidas de tendencia central, modo o moda, se les llama. ¿Por qué se le llama moda? Los españoles les llaman moda. ¿Por qué? ¿Qué es la moda? Y lo que más se usa. Exacto. Lo que más se repite, lo que más se usa. Entonces el modo es eso, es el valor de la variable que más veces aparece, que más veces se repite. Claro, porque en la moda de la ropa es lo que marca tendencia. Lo que marca tendencia es lo que todo el mundo usa. Claro. Dice está de moda, ¿por qué? Porque la mayoría lo usa. ¿Sí? Entonces el modo es el valor que más veces se repite, el que más aparece. ¿Sí? Entonces, es la única medida descriptiva que se puede calcular en una variable de escala nominal, en una variable categórica. Ya después creo que hay un ejemplo. Volvemos a las 3 formas que calculamos esta mañana en las tablas. Primero, para datos sin agrupar, serie simple, como le llamo yo, poquitos datos.
Si tenemos los montos de ingreso diario de un grupo de empleados de un laboratorio, acá también lo dejé valores chiquitos para que no nos compliquemos los cálculos porque no es el objetivo. Fíjense los datos, acá no necesito ordenarlos. En la mediana sí, en el modo no hace falta. Observamos el valor de la variable que más veces se da. Este es fácil de sacar. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces el 275. Es el valor que más se repite el modo, que más veces aparece. Cuando son poquitos, a simple vista uno lo determina. Cuando son más, tenemos que sacar el modo para datos agrupados sin intervalos. Supongamos que en el relevamiento de 50 viviendas de un barrio se le preguntó cantidad de niños en edad escolar que hay en cada una. Resultó la siguiente tabla. O sea, 50 viviendas, en 5 viviendas hay 2 chicos en edad escolar. En 12 hubo 3 chicos, en 18 se observaron 4, en 9 se observaron 5 y en 6 hay 6 chicos. Observamos la mayor frecuencia absoluta, el valor de la variable que corresponde es el modo. O sea, ¿qué miramos? Solamente la columna de frecuencia absoluta, el más alto es 18, entonces el modo es el valor de la variable, que más veces se repite, el 4. El modo es 4 niños en edad escolar. Facilísimo este, ¿no? ¿Dudas? No. No, pero eso está muy bueno, profe, porque ahí, el otro día estaba viendo en la tele, hablaban de ¿cómo se llama? De los pandemials, que es un nacimiento muy acelerado que hubo ahora en los últimos 2 años, ¿no? De niños. Entonces, si tomamos del 2000 al 2000, del 2020 al 2030, por ejemplo, las natalidades, el promedio nos va a dar en 2015, o el, qué sé yo, la que veíamos antes. Pero el que más se repite, lo más significativo, en realidad, estaría entre el 2020 y el 2021. Claro. Que fue durante la pandemia. Claro. Entonces, bueno, tiene un sentido, digamos. Hay momentos en los que es muy útil esta medida. Es muy simple, pero muy útil. Y no necesitamos el promedio, sino que esta nos sirve para ver cuál es la tendencia de los datos. Vamos al último de los casos, el modo para datos agrupados con intervalos, ¿sí? Supongamos que tenemos una muestra de 72 notas de un parcial de estadística, que se le tomó un curso de 200, no sé por qué dice los 200 alumnos, bueno, nosotros tenemos 72, es una muestra, perdón, de una población de 200. ¿Y qué pasa? Tenemos para el intervalo entre 36 y 46 hubo 4 de los 72 alumnos que sacaron esas notas. 9 sacaron entre 46 y 56 y así sucesivamente. El modo para los datos agrupados en intervalo tiene esta fórmula. ¿Y qué es esta fórmula? Límite inferior. El límite inferior está determinado. En la mediana buscamos el 50%. Acá trabajamos solo con la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repite. Y el modo está relacionado con la máxima frecuencia. Entonces, busco la máxima y me dice que va a estar entre 66 y 76 el modo. Este es el intervalo modal en este caso. En el otro caso era el intervalo mediano porque estaba la mediana. Acá es el modal porque está el modo. Entonces, va a ser un valor 66 más algo. 66 es el límite inferior que voy a trabajar. ¿Se entiende? Y después hay unas diferencias de 1 y de 2. Son diferencias, ya vemos que son. C sub I es la amplitud, en este caso es 76 menos 66, es 10 la amplitud. Ahora, vamos a definir de 1 y de 2 las diferencias. D sub 1, fíjense, es la frecuencia absoluta del intervalo mediano menos la frecuencia absoluta del anterior. Fíjense, 23 es la del intervalo, menos la del anterior es 18. Entonces, da 5 de 1. Y D sub 2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la del siguiente, del I más 1, que sería 11. Entonces, 23 menos 11 me da 12. Reemplazo en la fórmula los D. El modo es 66, límite inferior, más 5 es D sub 1 sobre 5 más 12 por 10. Esto es 66 más algo sin llegar a 76. Me da 69 puntos. ¿Se entiende? Fíjense que gráficamente está lindo el modo.
Porque tenemos el histograma para datos agrupados en intervalos y lo que hace es unir en el de máxima frecuencia, unir al anterior, ¿sí? Donde está la intersección bajo y acá está el modo. Es fácil de determinar, ¿sí? Es Gráficamente. parecido a lo que decía oferta y demanda Estefano más temprano, profe, a la mañana. Claro, pero con la ojiva era, no con esto. Ah, no, sí, digo, pero Es pensando en las dos se puede variables. hacer. O sea, las ojivas normalmente te dan lo mismo que eso. Pero bueno, no importa. Eran los límites de los intervalos. Ya, sí, pero el tema está en que hay que poner, hay que comparar dos cosas. Claro, Tampoco, acá claro, es acá es una una sola sola. variable. Claro. Profe, ¿puede volver a la anterior? Tengo una... ¿Duda? No, una observación, digamos, o sea, porque repetimos de uno arriba y abajo, y si yo lo Sí. repito, ese valor se anula, digamos, por decirlo de alguna manera, porque si yo No, hago 5 dividido en 5, no, porque está está bien, sumando está bien acá. porque está sumando, está bien, no, está mal, estoy mal yo porque está sumando, no está Está multiplicando. sumando. No se anula. No es multiplicación, sino sí se anularía. Bien, mala mía. ¿Estamos? No, no importa. Está bien que se saquen la duda. Bueno, dice que puede ocurrir que en un conjunto de datos nos encontremos con dos o más valores que reúnen la misma frecuencia absoluta. En ese caso estamos en distribuciones, se llama bimodales, tienen dos modos. Lo mismo si nos encontramos con tres frecuencias, o sea, pueden tener dos, pueden tener tres. Entonces, si tiene dos es bimodal, si tiene más de dos es multimodal, porque hay varios modos. En estos casos es imposible determinar un valor máximo, es decir, el modo. Entonces decimos que no tenemos modo. Por otro lado, habíamos dicho que el modo era la única medida descriptiva de tendencia central que podíamos calcular cuando tenemos variables categóricas. Y les dije, después vemos el ejemplo. Acá está el ejemplo. Supongamos que en un determinado barrio seleccionamos una muestra de jefe de hogar y les preguntamos tipo de trabajo. Esto es una variable categórica. Estamos como haciendo el retroceso, pero en realidad estamos aplicando medidas de tendencia central. Solo se puede aplicar el modo en las de categóricas. En las variables numéricas sacamos todas, ¿no es cierto? En las categóricas o en las cualitativas solo podemos sacar el modo. ¿Por qué? Y porque contabilizamos cuántos hay en cada categoría y la categoría más alta es la que es el modo. Sería eso la interpretación, la máxima frecuencia, la que se repite más veces, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí. Esto se los dejo para que lo vayan leyendo y cualquier duda después lo vemos, pero quiero avanzar un poquito más. Esto quiero que surjan las dudas de ustedes, las preguntas de ustedes, quiero que lo lean. Así que vamos a pasar rapidito a las medidas de orden. Quiero dar aunque sea las de orden hoy. En general les cuento que las medidas de orden, bueno, son ordenados los datos. Ya vimos una que es de tendencia central, pero que ordenamos los datos, que era la mediana. Vamos a ver que la mediana coincide con una medida de orden. Las medidas de orden en general es considerado todo el conjunto de datos, tenemos el 100% de los datos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo subdividimos los porcentajes y se pueden estudiar como atajadas, digamos, de porcentaje. Entonces, podemos decir, en la mediana decíamos dividimos en dos partes iguales, entonces el 50% de los datos, por encima y por debajo de su valor. Pero vamos a ver que podemos dividir en 4 partes y eso es lo que se llama, en general se llaman fractiles, porque hacemos fracciones del 100%, ¿sí? Dentro de los fractiles están los cuartiles, los deciles, los percentiles, los quintiles. Nosotros vamos a ver solo cuartiles y percentiles. Los deciles y los quintiles se utilizan en algunas ciencias, ya les comento cuáles son. Los cuartiles, el nombre lo dice, en 4 partes iguales. Si yo el 100% lo divido en 4 partes iguales, ¿cuánto me queda cada tajada? 25. 25. Entonces, ¿qué pasa? Se los denomina, se los simboliza con Q sub R,
donde R va a tomar valores, de 1 a 4 sería. R indicamos el orden del cuartil que queremos calcular. Los cuartiles dividen la distribución de datos observación en 4 partes iguales, o sea que tenemos 3 cuartiles. El de orden 1, el de orden 2 y el de orden 3. En cada uno se encuentra el 25% del total de datos observados. ¿Qué pasa? El de orden 4 es el total de los datos, no tiene sentido calcular, ¿sí? El 100% sería. Entonces, si tenemos una recta imaginaria donde se ubica el 100% de mis datos, tenemos el 100%. Acá sería el Q sub 4, no tiene sentido, yo estoy tratando de resumir, medidas de resumen. El Q sub 1 dice, el 25% de los datos son menores o iguales que el valor Q sub 1. Y por lo tanto, tengo el 75% mayores restante a él. El Q sub 2, el 50% de los datos son menores o iguales al valor Q sub 2. Y por lo tanto, el 50% está por encima. Este coincide con la mediana. Es exactamente la misma definición. Y el Q sub 3, el 75% son menores o iguales que el valor, y me queda la cola esta del 25%. Ya les digo, el Q sub 4 no tiene sentido, pero si estoy resumiendo, es hablar del 100% de los datos. Cuando tengo que calcular cuartiles para pocos datos, generalmente no más de 20, la serie es simple, lo que vimos hoy, lo vamos viendo en todos los casos, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos en forma creciente. Calculamos la posición del valor que será el cuartil buscado, lo mismo que hicimos con la mediana. Fíjense, ay, perdón, me fui. La fórmula genérica es Q sub R, el cuartil de orden, el grado sería la posición, el orden, ¿no es cierto? La fórmula es n más 1 por R sobre 4. Fíjense, ¿qué hicimos hoy con la mediana? Hacíamos n más 1 dividido 2, ¿verdad? Y cuando el R toma el valor 2, ¿qué hacemos? Es n más 1, se simplifica el 2 con el 4 y me queda n más 1 sobre 2. Coincide con la fórmula de la mediana. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí. Entonces, el cálculo de la posición me puede dar las siguientes situaciones. Esta fórmula puede dar distintas situaciones. ¿Cuáles son las situaciones? Esto se repite después. Dice, si me da un valor entero, el cuartil buscado será el valor de la variable que ocupe ese lugar. ¿Qué me daba en el caso que hacíamos 15 más 1, 16 dividido 2, me daba que estaba en el octavo lugar. Me daba un valor entero, ¿sí? Me daba 8 en el octavo lugar, dijimos. ¿Se acuerdan? Valor entero quiere decir que el valor buscado está ahí. Pero si me da un valor decimal en 5, el cuartil buscado será el promedio entre el dato posición del entero y el siguiente. Cuando me daba 8,5, estaba entre el octavo y el noveno, ¿se acuerdan? Sí, que sumábamos y sacábamos el promedio de los dos. O sea, Sacamos sumábamos el los dos y dividíamos en 2 y ese era el valor que estaba buscando. Esto se hace igual, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo distinto? Y que me puede dar un valor que no sea ni entero, ni decimal en 5, sino que me puede dar un 8,28, 8,72, o sea, por debajo de 5 o por encima de 5, se toma siempre la posición siguiente al entero. O sea, si me da 8,22, tomo el noveno lugar, el que está en el noveno. Si me da 8,76, tomo el que está en el noveno, lo mismo. ¿Se entiende? Cuando me da un decimal que no es 5, cualquier otro decimal, y que no me da redondo en entero. ¿Se entienden las tres situaciones? Esto ya lo habíamos visto, estas dos, con la mediana. Sí, o sea, el primero, digamos, el que es el valor entero, es el valor, tomo el valor entero y tomo esa posición y ese es el valor, punto. Exacto. Si me dan en el sexto lugar, me da 6 y está en el sexto lugar. Claro, y tomo ese es el valor que estoy buscando. El otro es el que saco el promedio, que es el que vimos, el 8,5. Si me da 6,5, está entre el sexto y el séptimo. Claro, entonces tomo el 6 y el 7. En el lugar 6 y 7, lo divido y lo divido 2, lo sumo, lo divido 2, saco el promedio y ese es el valor del cuartil. Claro, y si no es ninguno de los otros dos anteriores, digamos, tomo el siguiente, punto. Bueno, esto se repite, así que veamos un ejemplo.
Supongamos tener edades de una muestra de profesionales bioquímicos de cierta ciudad. Tenemos las edades que recogimos, ¿no es cierto? Ordenamos en forma creciente los datos. Esto siempre en orden hay que ordenar. Q sub 1 de orden dice que me da 5,25. ¿Qué aplicó? N, la formulita. N más 1 por R dividido 4. R en este caso que el primero va a ser 1, ¿sí? A ver, tengan la calculadora ahí, calculen ustedes. Sí, profe, dele. ¿El N cuánto es acá? 50, no sé cuánto dijo. 1, 2, 3, no dice acá. Ah, no lo 4, dice. 6, No. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20, ¿sí? 20 más 1 por 1 sería, que no necesitas multiplicar, dividido 4. ¿Cuánto da? 5,25. No me da redondo en 5 y no me da 5,5. Entonces, directamente 6. tomo el que está en la sexta posición. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, es 30 el Q sub 1. ¿Ven por qué es 30? Porque tomo el valor de la variable que está en el sexto lugar. ¿Sí? Y entonces, perdón, profe, entonces ese Q sub 1 van a ser los valores que estén por debajo del Q sub 1, ¿cómo era el grafiquito de Acá la está. línea de tiempo? Ah, ahí está. Acá está. El 25% de los bioquímicos tienen menos de 30 años. 30 años o menos sería, ¿sí? Porque incluso lo incluye, 30 años o menos. De acá para allá son el 25% de la distribución. Como son edades, ¿no es cierto? Lo interpreto así. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Sí. ¿Los demás, sí? ¿Están o ya se me fueron? ¿Se me No, durmieron? profe, sí estamos acá, Sí. se entiende. Yo me Sí, perdí se unas entiende. 4 diapositivas atrás, pero... ¿Te Ya va. perdiste? Ya Bueno, va a ver. léelas y después vamos a volver a hacer un repaso. Sí, después nos de la manda la próxima. clase, la profe, total la está grabando, así que. Sí, les mandé hoy, no sé si les llegó. Sí, a mí sí me llegó, profe. Mando como 5 mails, profe, yo no sabía por dónde entrar. Sí. ¿Por qué Me llegó. tanto? Sí, no sé, ya después pero revisamos. No me mando acuerdo si varios. alguno. Creo que son todas invitaciones las que mandó, profe, pero no sé ¿sabe bien. No, ¿sabe qué pasó? Les cuento. Tenían los contactos armado un grupo con 30 y pico de ustedes, 32 creo. Fui al aula virtual y vi que hay más inscriptos. Tomé el nuevo listado de mails y borré el otro grupo en contactos y quise armar uno nuevo. Armé el nuevo y les mandé. Y parece que no se borró el anterior, entonces le mandé 2 veces a algunos. Sí, bueno, no hay problema. O sea, lo importante es que llegue. Bueno, sí, no, pero Sí quiero... llegó la clase Ah, sí, grabada pues de se esta pasó. No, mañana. no los vi a los mails, perdón, por eso, Se repito, no ve sabía. porque yo antes lo descargaba y lo ponía en editar para que ustedes lo puedan descargar. Y hoy no lo pude hacer, no sé por qué me lo da diferente a la grabación. No sé si modificó algo el programa o qué, el sistema, digamos. Tengo que verlo más tranquila, pero dije, bueno, se los mando así y les pregunto si lo pueden ver. Si no, después veo de hacer, porque siempre está el de ajuste, vieron, para que yo lo modifique y hoy no lo pude hacer. No sé si hice algo mal yo, ya me voy a fijar después. Bueno, vamos al Q sub 3. El Q sub 3 sería la fórmula N es 20, más 1, 21, por 3 dividido 4. 63 me da dividido 4, me da 15,75. O sea que está bien esto, ¿sí? Sí. Entonces quiere decir que voy al que está en el lugar 16, directamente, porque no me dio ni 15 redondo ni 15,5, me dio 15 con algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 46, 15, 16. 16, 49. 49, está bien, 16. Son 49 años. ¿Y qué quiere decir? Que el 75% de los bioquímicos tienen menos de 49. 49 o menos, tendríamos que decir, ¿no? O hasta 49, podríamos decir. Porque es igual o menor, digamos. Igual o menor, lo incluye.
lo incluye. Este es el 16, lo incluye. ¿Qué pasa si yo quisiera sacar el Q sub 2? No está calculado, quería ver. El Q sub 2, el de orden 2. Va a ser n 20 más 1, 21, por 2 dividido 4. O sea, directamente 21 dividido 2. 10,5, claro. Entonces, si es 10,5, ¿qué tengo que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre 37 y 40 sumo los 2 y divido en 2. Está acá. ¿Se entiende? 38,5. Ese sería el valor de entonces, ¿cómo lo diría? El 50% de los bioquímicos tienen hasta 38,5 años. Claro. Hasta 38 años, porque ¿no es cierto? ¿Es correcto decir 39 o tengo que decir 38,5 estadísticamente? Y 39 tendríamos que decir para incluirlo, ¿no? Para incluirlo, ajá, Sí. bien. El último de los casos, datos agrupados. No, no es el último, es sin intervalo y después con intervalo. Sin intervalos. Supongamos que una muestra de paciente en cierto laboratorio. Ay, el profe puso todos los ejemplos de bioestadística acá. Pero bueno, ustedes pueden llegar a tener que trabajar con alguna muestra así. De cierto laboratorio se les preguntó cantidad de hijos que tienen. O sea, hay 4 de los 60 pacientes que no tienen hijos. Hay 9 que tienen un hijo, 12 tienen 2 hijos y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada sería 4 no tienen hijos, 4 más 9, 13 tienen hasta un hijo, 13 más 12, 25 tienen de 0 a 2 hijos y así sucesivamente. Y sacamos la porcentual, sería 4 en 60, 3 en 60 y así. ¿Cómo sacamos el cuartil? El primero, si yo quisiera el de orden 1, tengo que buscar el porcentaje que me acumule hasta el 25%. Este no lo cubre, recién este lo cubre. ¿Sí? Sí. Y si fuera el Q sub 2, este me cubre el 50. Y si fuera el Q sub 3, este me cubre el 75. Entonces, fíjense, el cuartil 3 nos implica el 75. Por lo tanto, buscamos el menor porcentaje que lo cubre, observamos que valor de la variable que le corresponde. Para 75, este es el que lo cubre. Entonces, 4. 4 hijos. Si yo les pidiera el 1, sería 2 hijos. Se saca directamente. ¿Ven? El 75% de los pacientes tiene menos de 4 hijos. Tiene hasta 4 hijos. Sería en el caso del cuartil 3. Esto es para datos sin intervalos, ¿sí? Sale directo. Para datos agrupados en intervalos, supongamos tener los tiempos en minutos que demoran los empleados en realizar una tarea. Entonces hay 3 empleados que demoran entre 12 y 16 y así. Sacamos la frecuencia acumulada, sumando 3 más 7, 10, 10 más 12, 22 y así. Hacemos el porcentaje, 3 en 52, 10 en 52 y así. ¿Y qué decimos? Si es el Q sub 1, tengo que buscar aquel que me cubra el 25, sería este. Entonces el Q sub 1 va a estar acá. Va a haber límite inferior más algo, que no pase los 24. Hay una formulita parecida a la de la mediana. Si fuera el Q sub 3, tendría que ir acá, que me cubra el 75%. Sería este el límite inferior. Si fuera el Q sub 2, sería este el límite inferior. ¿Se entiende? Sí. Creo que es el Q sub 1 el que pide acá. La fórmula, fíjense que es igual a la de la mediana. ¿Qué cambia? Esto, proporción cambia. Es Q sub R, límite inferior, más N por R, donde va a ser 1, 2, 3, según el orden que me pida del cuartil. La F es la acumulada I menos 1. Si estoy en el 1 va a ser, esta es la I, esta es la I menos 1. Y la FI va a ser, si estoy en el primero, va a ser 12. Y la amplitud va a ser la diferencia, acá en este caso sería 4. Qué cantidad de cosas para acordarse, profe. El límite inferior es 20
Acá cubro el 25%, 20. Más la F, esto es N es 52 por 1 dividido 4, por eso da 13, 52 dividido 4 es 13. Menos la FI menos 1 en el lugar I menos 1, en el lugar I es este, en el lugar I menos 1 es 10. Y la FI es 12, como les dije antes, por 4, que es la amplitud del intervalo. Esto me da 21 minutos, entre 20 y 24. El 25% del empleado demoran hasta 20 minutos o menos de 20 minutos en realizar la tarea. ¿Damos preguntas? Profe, Sí. yo me acuerdo que la gente de Ay, no psicología, escucho. hay un profe de psicología de estadística que yo tenía, Espera que se me Espera. trabó el micrófono, el audio. ahí, el audio. A ver ahí. Claro, yo tenía un Ahora profe de sí. psicología que decía que lo que importaba de esto, de los cuartiles, era que se moviera la ola, decía él. Entonces, el hombre, por ejemplo, en un año, en 2 años, hacía un experimento con un psicofármaco nuevo y comparaba mes a mes si, por ejemplo, de la gente entre 22 a 30 se mantenían, por ejemplo, la misma serotonina. Entonces, Claro. cuando se movía la ola, o sea, por ejemplo, que se acercaba del primer cuartil a la mediana, es porque hay un problema, o porque algo había pasado, o porque en el tiempo eso dejaba un residuo. Entonces él medía, por ejemplo, las tres, ¿no? La gente, por ejemplo, una gente de 20 a 90, él veía qué pasaban los de 20, qué pasaban los de 50 y qué pasaban los de 90 en un solo gráfico que tenía las tres medidas, digamos. Bueno. Que era una sola población. Perfecto. Me das pie a contarles lo que les estaba por contar antes, que hay otras divisiones del 100%. Estos son cuartiles que lo dividen en 4. Pero, por ejemplo, en economía se trabaja mucho por quintiles. ¿Y qué trabajan? Los ingresos fundamentalmente de las categorías ocupacionales. En la EPH se trabaja mucho esto, por quintiles, es cada 20%, franjas de 20, son 5, de 20% cada una. Y también, por eso, según la disciplina, se utilizan más unos u otros de los fractiles, digo yo, porque son fracciones en que se divide el 100%. En los nutricionistas y los neonatólogos usan mucho los deciles, que son las franjas en que se dividen de a 10%, y trabajan mucho con el peso de los niñitos, los neonatólogos, el peso en gramos usan, vieron, de los recién nacidos. Incluso los pediatras tienen unas tablas, no sé si algunos son papás, tienen unos gráficos en los cuales hay varias variables incluidas, parecido a lo que vos me estás contando, que son ojivas en realidad, de porcentuales, ¿no es cierto? En las cuales tienen la del medio y tienen 2 intervalos. Y en esas ojivas tienen, digamos, el límite inferior y el límite superior del peligro. Por ejemplo, las nutricionistas o los mismos pediatras, cuando según la edad, el peso y la estatura del niño, por ahí está por debajo del peso, entonces está desnutrido, está, o la edad o la estatura no es la correcta para su edad. Ejemplo, Messi, que lo determinó el pediatra, que lo mandó al endocrinólogo porque no crecía lo suficiente de acuerdo a su edad y a su estatura. Mira dónde lo llevé. Y así trabajan los pediatras, ¿no? Y los neonatólogos. O sea, hay especialidades y los nutricionistas que trabajan con gráficos que son ojivas, ni más ni menos, donde hay intervalos de límite de por debajo de la obesidad y por encima, o por debajo del crecimiento de la estatura y por encima de lo que es lo normal. Y trabajan con los porcentajes, ¿no es cierto? Entonces dividen por deciles, y van viendo en qué decil se encuentra. Es más, tienen hasta números los deciles con los que van trabajando los nutricionistas en este tema. Así que, como ven, se aplica en distintas disciplinas, ¿no? Nosotros le damos los genéricos, porque son los que más se utilizan en la parte de administración o de matrices de datos. Pasa que nosotros, profe, no lo es como que está tan
informatizado, que nosotros no lo vemos, pero, por ejemplo, los servidores traen unas barritas de colores así, azul, verde, rojo, amarillo, Sí, que se mueven. sí, Y eso te dice las temperaturas promedio a exacto, lo que está exacto. trabajando. Entonces, si vos decís, si se te llega a mover, como dice, se mueve la ola, Claro, hay un problema. Porque vos decís, exacto. esto no debería moverse, no debería elevarse la temperatura. En Entonces, realidad por ahí está lo que pasando hacen algo. es poner el semáforo en amarillo, naranja, rojo, ¿no es Sí, cierto? sí, Es sí, que esto, cuando se va solamente que es saliendo, una cosa 3D que se mueve, solamente que vos claro, lo ves como plano, pero exacto. Sí, se utiliza en muchísimas cosas, no lo vemos, pero bueno, es bueno que se sepa de dónde sale, ¿no es cierto? El más, digamos, la fracción más chica que hay es la de los percentiles. El percentil que dice, y me divide en 100 partes iguales, y voy a poder estudiar desde el percentil 1 al 99. El 100 no tiene sentido porque lo estoy haciendo uno a uno. Pero es cuando tenemos pocos datos, generalmente menos de 20, ordenamos las observaciones en forma creciente y calculamos también la posición del valor observado que va a ser el percentil buscado. Fíjense que la fórmula es similar a lo que venimos viendo con los cuartiles. El percentil de orden R% es n más 1 por, acá sería el porcentaje que buscamos. El cálculo de la posición me puede dar tres situaciones. No son distintas, son las mismas. Si me da un valor entero, el percentil buscado será el valor de la variable que ocupe ese lugar. Si me da un decimal en 5, será el promedio entre el dato de la posición del entero y el siguiente. Y si me da cualquier otro, ninguno de estos dos casos, será el dato que ocupe la posición siguiente. Este es igual al que vimos en cuartiles, la interpretación, ¿no es cierto? Y el cálculo, por ejemplo, supongamos tener una muestra de 15 alumnos a los cuales se le preguntó cantidad de materias aprobados. Los datos fueron ya ordenados, ¿sí? Y el percentil 62 dice que da 9,92. ¿Cómo lo sacó? Aplicó la fórmula. ¿Dónde era? Vuelvo a la fórmula. N, que eran 15, ¿no? Más 1, 16, por 62 dividido 100. Carlos, todo tuyo el cálculo. Estoy en eso, profe. ¿Cómo era? 16, perdón. 16 por 62 dividido 100. Sí, profe, coincide. 9,92. Ujú. ¿Qué pasa? Como no me da ni en 5 ni en redondo, voy al que está en el décimo lugar. ¿Sí? Entonces voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7, 8, 9, 10. Este 8 es. Aquí estoy acumulando el 62%. O sea, el 62% de los alumnos tienen 8 materias o menos aprobadas. ¿Se entiende? pregunta ahí, profe. Charlie, ¿estás Dale. haciendo 17? O sea, 17 por 62 dividido en 100. 16. Es No, N pero más no es 1. más uno. Ah, 15 son, chicos, 15 Es alumnos. que son 15. El N es 15. El N es 15 más 1, 16. claro. Perdón, perdón, mala mía. Bueno, no hay problema. El 62% de los alumnos tiene 8 materias o menos aprobadas. Y vamos ahora sí al último, al de datos agrupados sin intervalo. Supongamos que la muestra de empleados de cierto laboratorio se les presentó cantidad de hijos que tienen. Es lo mismo que vimos antes, ¿no es cierto? Sí. Fíjense, acá vamos a ver qué percentil nos pide. Percentil 82 nos implica el 82%. Buscamos el menor porcentaje que lo cubra, es 88. Porque es el que lo cubre, ¿no es cierto? Y corresponde el P82 a directamente 4 hijos. El 82% de los empleados tienen menos de 4 hijos. O tienen hasta 4 hijos, o 4 hijos o menos. Profe, Y perdone, antes de que siga con intervalo, yo dale, sé que nos pregunta. queda poquito tiempo. En el caso de que me pida el 50 sería 3, porque lo cubre el 71 acá. Exactamente. En el caso del 50 sería 3. En el caso del 70 sería 3 también. ¿Te das cuenta? Ajá, bien, Si fuera el 20 sería acá 1. Si fuera el bien. 40 sería 2. No, nos guiamos y respondemos, no con el, o sea, digamos, es como una conjunción entre el percentil que me pide y el valor de la variable que tengo que
Claro, dice, buscamos Que el tengo que menor contestar, digamos. Perdón. porcentaje que lo cubra, el menor que lo cubra, porque 100% cubre 82, pero este es menor que 100. Claro, bien. Bueno, vamos a los con intervalos. Sí, voy apurada porque quiero cerrar aunque sea esta parte. Supongamos tener los tiempos en minutos que demoran los empleados de laboratorio de una empresa en realizar una tarea. Entonces, vamos a la formulita del percentil. Acá, por ejemplo, el 70 me está pidiendo. Entonces, voy a los porcentuales y busco, ¿cuál es? El 71. 71. Ujú. Entonces, este es el límite inferior. Acá va a estar entre 24 y 28 el valor. Ujú. ¿Sí? Este es el LI. N es, ¿cuánto me da acá? 52 por 70 dividido 100 menos la FI menos 1 es si estoy acá, la I es esta, la I menos 1 es esta, 22. Y la I es 15. Entonces, y el C sub I es 4. Profe, Sí, el phi menos 1, por ejemplo, en el caso de que sea el primero, ¿sería 0? si fuera el primero, Sí, sería 0. O sea, porque no existe uno anterior, digamos. sí es muy raro que esto salga así. Ah. Sí, No, no, pero me estoy pensando. sería cero, sí. Claro, perfecto. Y este también, 22 y 15, ¿se dan cuenta? Claro. 36,4 sale de hacer 52 por 70 dividido 100. Chequen. $36,4, sí. Está. Menos 22 dividido 15. Bueno, da 28 minutos. ¿Está bien? Fíjense que da 27,84. Da al filo de los 28, pero está dentro del intervalo. El 70% de los empleados demoran menos de 28 minutos en realizar la tarea. ¿Sí? Y es lógico que dé al filo porque esto da 71 todo el intervalo. Entre 70 y 71 hay muy poca diferencia. ¿Sí? Claro, está más cerca del 28, el Claro, 27,84, por eso está bien. claro, por eso está ahí. Bueno, esto sería... Esto no lo usamos mucho. Lo dejo para que lo vean. Acá las formulitas que tenemos, creo que las estaba mirando, y decía, hay uno que dice RIC, que es Q3 menos Q1. No, eso es otra cosa. Eso Ah, es es ya otra acá, cosa. ya acá lo vemos. Son medidas de dispersión. Es el rango intercuartílico, el rango entre cuartiles, entre el Q3 y el Q1. ¿Sí? Claro. Ya lo vemos acá, en medida de dispersión. No sé cómo andamos con la hora, pero creo que es justo. Ustedes tienen clase Sí, después. son -10, profe. Sí, Son -10. Cortamos otro, acá. profe. Sí, por Cortamos favor. acá. Además, porque estas son muy importantes y me interesa, porque estas las vamos a ver el martes que viene y voy a tratar de terminar todas las medidas porque así después largan con práctica bien, ya viendo todas las medidas. Entonces tienen toda la visión. Me encanta de haber dado toda esta teoría así junta. Yo sé que a Claro. ustedes es cansador, pero creo que es positivo para ustedes. aunque les Profe, la cueste última antes de que se me vaya. ¿Todas las fórmulas que vimos están en las tablas de fórmula y las vamos a poder tener, digamos, o me las tenemos que memorizar porque son un montón?